Iglesia Casa de Dios Gleu presenta la prédica del día 17 de agosto de 2025, intitulada Abrazando el amor de Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y demás está decir que este pasaje que acabamos de leer debe ser uno de los pasajes, su primer versículo, más conocidos de la historia, ¿sí? Por lo menos toda aquella persona que haya pisado una iglesia seguramente ha escuchado este versículo que dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este pasaje, Juan 3:16, es conocido, este versículo se lo llama comúnmente como el pequeño evangelio o el mini evangelio, porque en este versículo solamente tenemos resumido todo el plan de salvación de Dios. Ahora, a mí me gustaría hablar por partes de este versículo, empezando por algo que es una palabra también, si no es la más usada de la humanidad, pega en el palo, que es el amor. Dice: de tal manera amó Dios al mundo. La palabra amor es muy escuchada, pero no siempre ¿sí? se le da el significado real que tiene, o no la utilizamos realmente de una manera adecuada. Y justamente con respecto a esto estaba viendo hace unas semanas la página de una revista que decía acerca de una persona muy conocida que había roto su relación con su marido después de muchos años y que estaba destrozada porque había terminado el amor. Y esto es muy normal, verlo o escucharlo. Pero lo que más me llamó la atención, lo que más me asombró, es que pocos días después, esa misma persona salía en una tapa diciendo que había encontrado el amor de su vida. Entonces yo no entendía, porque hace unos días estaba destrozada porque había perdido a su amor y unas semanas después había encontrado el verdadero amor. Entonces yo pensaba en qué confusión el ser humano tiene ¿sí? este sentimiento tan precioso que es el amor. Y justamente acá el versículo nos dice que Dios nos amó de tal manera que el escritor, viendo su alrededor, analizando la palabra amor, no podía expresar con palabras el amor de Dios. Por eso él dice: de tal manera amó Dios al mundo, como diciendo, de una manera tan increíble, de una manera tan grande, de una manera tan incomprensible, Dios nos amó, queriendo remarcar o resaltar que ese amor es un amor extraordinario. No es el amor que el hombre conoce, es un amor distinto. Y si nosotros leemos otros pasajes de Juan, y si vamos a las cartas de Juan, vamos a ver que Juan estaba con la palabra amor o con este sentimiento, es como que le llamaba mucho la atención, porque en varios lugares dice que el amor de Dios es grande, que el amor de Dios es incomprensible, que el amor de Dios es único. Entonces acá tenemos que el amor del hombre y el amor de Dios es completamente distinto.
Dios nos amó de tal manera, de una manera tan increíble, de una manera tan grande que nosotros no lo podemos comprender. Es un amor gigante, es un amor muy grande para nuestro entendimiento. Ahora, yo pensaba que Dios expresa su amor de una manera increíble, porque ofrece a su único hijo, ¿para qué? Para que aquellos que son sus enemigos, que no quieren tener relación con él, puedan tener una oportunidad. De más está decir, y siempre lo hablamos, de que nosotros amamos por preferencia, ¿no? Amamos al que nos ama, y al que no nos ama, no lo amamos. Un día amamos y otro día podemos dejar de amar. Sin embargo, Dios tiene un amor que es constante, es eterno, es para siempre. De la misma manera que Dios nos amó ayer, de la misma manera que hoy nos ama, y es la misma manera que nos amará mañana. Y Dios ama de esta manera, y el amor, para que realmente sea válido, se tiene que expresar. El amor, 1 Juan 3:18, dice que el amor no tiene que ser de palabras, sino que tiene que ser con hechos. Y acá Dios está demostrando ese amor incomprensible y grande que Él tiene hacia todos, entregando a su único hijo para que Él, muriendo en la cruz, pueda dar salvación a todos aquellos que no le conocen. Y Dios Hijo demuestra su amor yendo a la cruz de manera obediente para cumplir el plan de Dios Padre. Por eso tenemos el amor de Dios Padre estableciendo un plan para que tengamos una oportunidad, y tenemos el amor del Hijo que va a la cruz ocupando el lugar que tendríamos que haber ocupado cada uno de nosotros. Que el amor de Dios es incondicional. Podemos decir que el amor de Dios es sacrificial, entregándose en la cruz por amor. El amor de Dios es eterno, fue y será. El amor de Dios es transformador. ¿Quién amó o a quién amó Dios? Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y acá tenemos un amor que es personal y universal a la vez. Nadie puede decir, a mí Dios no me amó. De mí Dios se olvidó. Dios ama a todos por igual. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, quiere decir a todos, dándoles la misma oportunidad. Aquel encumbrado para la sociedad como aquel que es ignorado o insignificante para la misma. Dios nos amó de manera personal, nos ama a todos por igual. Y a todos derrama el mismo amor. A todos nos da la misma oportunidad. De tal manera, de un amor tan grande, fue entregado hacia cada uno de nosotros, que dio a su único Hijo para que cada uno de nosotros pudiésemos tener la oportunidad de ser salvos. Y acá pasamos a otra parte del versículo que dice, Dios nos amó de una manera extraordinaria a cada uno de nosotros, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y acá es donde entra nuestra parte. Hasta este momento nada nosotros tuvimos que hacer. Dios no se fijó si lo amábamos o no lo amábamos. Dios no se fijó si lo tuvimos o no en cuenta. Dios no se fijó si lo aceptábamos o no lo aceptábamos. Él entrega su amor incondicional, Él entrega su amor extraordinario a todos nosotros. Y cada uno de nosotros somos los responsables de decir, yo quiero ese amor, de aceptarlo. Y dice la palabra, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los dos caminos, la perdición y la vida eterna. Ahora, es interesante que el versículo siguiente dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Cada uno de nosotros estamos condenados porque el pecado nos alejó de Dios. Ahora, Dios no es un Dios castigador o condenador, sino que dice que Él envió al Hijo para que el mundo
pueda ser salvo por él. Como Dios vio que cada uno de nosotros estábamos perdidos, como Dios vio que cada uno de nosotros estábamos condenados, Él dijo, bueno, tengo que hacer algo porque mi amor que tengo por cada uno de ellos no puede permitir que se vayan a una condenación eterna. Por lo tanto, entrego a mi Hijo y el Hijo se ofrece muriendo en la cruz para que cada uno de nosotros pudiésemos tomar ese amor, creer en Él y ser librados de la condenación. Lo único que tenemos que hacer es creer. Es el único requisito, por llamarlo de alguna manera, que tendríamos que cumplir si queremos ser salvos. Porque condenados ya estamos. La perdición ya la tenemos. Si queremos ser rescatados, si queremos que Dios nos salve, debemos creer en su amor, en su obra, en el Hijo que murió en la cruz para que yo tenga una oportunidad. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. El que no cree ya está condenado. Si vos hoy no crees en Dios, ya estás condenado. Y la condenación te lleva a la perdición eterna. ¿Cuál es la perdición eterna? El lago de fuego, el infierno. Y hoy es el día donde Dios te presenta y te muestra su amor. ¿Para qué? Para que si vos creés en Él y si aceptás que su Hijo murió en la cruz por vos, puedas librarte de la condenación y la perdición eterna. Es lo único, creer. Creer en el Hijo. Creer en aquel que Dios envió para que yo tenga una oportunidad. Muchos hoy de nosotros podemos decir, yo ya no estoy condenado. Yo ya he creído. Yo ya he sido salvo por la muerte del Señor Jesús en la cruz del Calvario, que cargó mis pecados y los llevó a la cruz que debía ocupar yo. Aquella cruz que me condenaba, aquella cruz que me llevaba a la perdición eterna. Se trata de creer o no creer. Solamente creer te salva. No creer te lleva a la perdición. Dios no vino a condenar, ya estábamos condenados. Él nos vino a salvar y el que cree tiene vida eterna. Ahora, hay algo que estaba pensando que habla acerca de la luz y las tinieblas. Si nosotros nos ponemos a mirar un poquito cómo está el mundo, podemos decir que el hombre vive en tinieblas. No en las tinieblas de la oscuridad, sino en las tinieblas a las que hace referencia la palabra, que es vivir lejos de Dios. Vivir y no tenerlo en cuenta a Él. Hacer lo que al hombre le place sin tener en cuenta a Dios en ninguno de sus actos. Y eso es lo que vemos hoy en día. Es lo que vivió la humanidad en toda su historia. La mayoría de las personas decidieron vivir alejadas de Dios. Por eso la misma palabra dice que el camino que lleva a la perdición es ancho. ¿Por qué? Porque justamente por ese camino transitan muchas personas que decidieron, según la palabra, vivir en las tinieblas porque no aceptaron la luz. ¿Qué es la luz? El Señor Jesús, Cristo. Dice, yo soy la luz. Es la luz que envió Dios Padre a este mundo para iluminar a todos aquellos que transitábamos en las tinieblas, en la oscuridad de este mundo, en las cosas que este mundo ofrece, que temporariamente pueden ser atractivas, que temporariamente nos pueden parecer buenas, pero que llevan a la condenación. ¿Y por qué llevan a la condenación? Porque estamos condenados desde un principio y porque no hemos creído en el unigénito Hijo de Dios que Dios Padre envió para ocupar tu lugar y mi lugar en la cruz. ¿Cuál es la diferencia entre vos y yo? ¿Que yo soy más bueno o que vos sos peor? No. La diferencia es que yo creí y tal vez vos todavía no lo hiciste. Ahora, el amor de Dios es tan grande que hoy estamos acá una vez más para que tengas una nueva oportunidad, para que puedas abrazarte a su amor, para que puedas reconocerlo y puedas creer. Tan simple como eso, tan sencillo como decir, creo que Dios envió a su Hijo por amor para que ocupando mi lugar yo pueda ser salvo. Solamente creyendo en que Él tiene el poder y la autoridad para sacarme de la condenación
librarme de la perdición y darme vida eterna. Yo puedo decir con confianza y certeza que mañana, pasado o cuando sea que parta de este mundo, voy a estar en la eternidad con el Señor. ¿Vos tenés la misma certeza? ¿Vos tenés la misma seguridad? ¿Abrazaste y aceptaste el amor de Dios? ¿Creíste en su Hijo y en la obra que Él hizo en la cruz por vos? ¿O lo despreciaste? Y como dice este versículo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las cosas de este mundo que a Dios. Dejándolo de lado, despreciando, yo no necesito a Dios. Yo me puedo arreglar solo. ¿Cuántos amigos y amigas que han escuchado la palabra de Dios y partieron de este mundo, hoy estarán en el infierno y dirán, pensar que un día yo no creí? Pensar que un día rechacé la luz. Pensar que un día amé más las tinieblas que la luz, que la salvación que Dios me ofrecía a través de su único Hijo. Y cada uno de nosotros, aquellos que tenemos a Cristo como nuestro Salvador, debemos pensar si realmente amamos más la luz que las tinieblas. ¿Estamos resplandeciendo en un mundo de oscuridad? Aquel que nos ve, ¿se da cuenta que la luz brilla en nosotros? ¿Vieron cuando vamos en el campo? A mí me gusta ver en la noche la oscuridad absoluta. Todo oscuro. Y de repente allá, a lo lejos, se ve una luz pequeña. Una luz pequeñita, un punto en el medio de la inmensidad oscura. La luz esa resplandece y brilla ese puntito en un territorio enorme. Pero como es la luz, brilla. Yo, en el medio de las tinieblas de este mundo, donde no vamos a entrar en detalles, pero cada vez está de mal en peor. Hasta tenemos miedo de salir de nuestros hogares por temor que nos pase algo. En ese mundo en el que vivimos, donde el diablo cada día está actuando más y donde el hombre vive cada día más alejado de Dios, en ese mundo de tinieblas y oscuridad, ¿brillamos? ¿Somos esa luz en el medio de la oscuridad que alguien ve y dice, allá está la luz? ¿O somos un montón dentro de la oscuridad? Que el Señor esta tarde nos bendiga a cada uno de nosotros primero para tomar y abrazarnos al amor de Dios. Dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y yo cuando leía esto me imaginaba a Dios abrazando el planeta Tierra, ¿no? Una imagen así simbólica. Dios abrazando al planeta Tierra. Y yo pensaba, en el medio de un universo infinito y extraordinariamente grande como es este en el que vivimos, Dios abraza a la Tierra, un puntito. Y así, haciendo esa comparación, pensaba, ¿no? Dios, en el medio de este mundo, me abraza a mí. Insignificante, chiquitito, perdido, condenado. Sin embargo, Dios se dignó abrazarme. ¿Por qué me abrazó Dios? Porque me amó. Porque me ama y porque me va a amar. Porque el amor de Dios es incondicional. No depende de nosotros. No depende si yo soy bueno o malo, no depende si hice una buena obra o si no la hice, no depende si oré más o oré menos. Dios me amó. A pesar de mí, me amó. Y de la misma manera, te ama a vos. Un amor incondicional. Un amor que, como dijimos, fue sacrificial, porque ofreció lo más precioso que tenía, su Hijo, para que muriera en la cruz por cada uno de nosotros pecadores. ¿Quién entregaría a alguien que ama para que ocupe el lugar de otro? ¿Quién de nosotros entregaría a alguien que ama para rescatar a alguien que está, por ejemplo, preso? Nadie lo haría. Sin embargo, Dios entregó a su único Hijo, lo más preciado, para que nosotros, indignos pecadores, pudiéramos ser salvos. Un amor sacrificial. Un amor eterno, porque Dios me amó
leímos uno de los versículos que dice, desde antes de nacer Dios ya me amaba. Dios me amó, Dios me ama y Dios me va a amar. Y como decía al principio, Dios se duele de aquellos que no creen y van a pasar una eternidad lejos de Él, perdidos y condenados en el infierno. Porque Dios no es un Dios castigador, un Dios que se complace con el dolor. Al contrario, Él nos ama y quiere librarnos, rescatarnos de la perdición, de la condenación a la que nos arrastra el pecado, que es el infierno por toda la eternidad. Quiere evitarnos el sufrimiento. Por eso dice, entregué a mi hijo en la cruz para que tengas la oportunidad, para que aceptes mi amor. Solamente tenés que creer. Creyendo, mi hijo justamente vino al mundo. ¿Para qué? Para vos, que estabas perdido y condenado, pudieras ser salvo por él. ¿Lo voy a rechazar? ¿Lo voy a aceptar? Eso depende de mí. Gracias a Dios, muchos de nosotros lo aceptamos. Ahora, ese amor de Dios es un amor transformador. Y cada uno de nosotros, los que somos hijos de Dios y hemos dado ese paso tan importante de creer en el unigénito Hijo de Dios que murió en la cruz por mí, debe ser un amor que me transforme. Día a día, ese amor a mí me tiene que transformar para ser cada día mejor, para vivir cada día más cerca de Él, para desear obedecerle y por sobre todo para amarlo. Porque eso es lo que Dios quiere. Que así como Él me amó, yo lo pueda amar a Él. Porque Dios quiere una relación. Por eso nos adoptó como hijos aquellos que hemos aceptado a Cristo como su Salvador. Qué amor tan grande que de ser condenados y perdidos pasamos a ser hijos de Dios. Qué bendición tan grande de saber que de estar perdidos eternamente tenemos la salvación con Él para siempre. Que todos podamos salir esta tarde de acá con esta seguridad en nuestro corazón. Dios me amó, yo lo acepté, creí y soy salvo. Y sé que voy a disfrutar de su amor por toda la eternidad. Sobrenatural, eres Dios sin igual, dueño del cielo y mar. Sobrenatural, sobrenatural, habitas la eternidad, eres el manantial, sobrenatural, sobrenatural. Sin igual, eres Dios.